El budismo. El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. ¿Qué es el budismo? El budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas budistas, tales como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la tradición budista durante miles de años creyó un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero del desarrollo espiritual. El sendero budista nos lleva a lo que se conoce como iluminación o budiedad. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V en el noroeste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III. En este siglo, el emperador indio Ashoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII cuando iniciará su declive en una tierra de origen, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. En el siglo VIII había llegado a su casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático. El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje y la adopción de valores humanistas y universalistas. El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en Asia, donde se encuentra presente en la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado, se ha expandido también por el resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema, pero mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural, filosofía o método de transformación. El budismo es el número de seguidores de una de las grandes religiones del planeta. Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en el budismo. ¿Quién fue el Buda? La palabra Buda es un título o un epitetio y no un nombre. Significa alguien que está despierto, en el sentido de haberse despertado a la realidad. El título describe al hombre de un llamado Siddhartha Gautama, quien vivió hace 2500 años en el norte de la India. Cuando tenía 35 años, después de largos años de esfuerzo, logró la iluminación al estar en una profunda meditación. Durante los restantes 45 años de su vida, viajó por gran parte al norte de la India, diseminando su enseñanza del sendero hacia la iluminación. Durante los restantes 45 años de su vida, viajó por los restantes 45 años de su vida, viajó por gran parte del norte de la India, diseminando su enseñanza del sendero hacia la iluminación. Su enseñanza se conoce en el Oriente como el Buda Dharma, la enseñanza del iluminado. Viajando de lugar a lugar, el Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos, a su vez, enseñaron a otros, y de este modo una cadena interrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. El Buda no era un dios ni profeta de Dios, tampoco se declaró como un ser divino. Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del Buda Gautama, originalmente llamado Siddhartha Gautama, y conocido después también como Sayakumi o Tathagata. Se sabe que provenía de la segunda casta hindú, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Barau afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble. La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada el Kano, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa. El loto es el símbolo del despertar. El florecimiento del loto representa al momento del nirvana. Siddhartha, después de casi morir de hambre a causa de estricto ascetismo, se dio cuenta de que la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia hasta la experiencia sensorial lograba incrementar sus energías, su lucidez y su meditación. Tradiciones y escuelas budistas. El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados, los sutras, literalmente discursos. Además de eso, hay un numeroso material de interpretación
Además de eso, hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo y en algunas escuelas de cadenas de relaciones entre maestros y discípulos centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas. En el budismo mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica. Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. ¿Qué es lo que enseña el budismo? El budismo ve a la vida como un proceso de constante cambio, y sus prácticas tratan de tomar ventaja a este principio inherente de las cosas. Esto significa que uno puede cambiar para mejorar. Los budistas no buscan evangelizar o coercer a las personas para que adopten su religión, pero sí ponen sus enseñanzas a la disposición de quien esté interesado. La gente tiene la libertad de tomarlo poco o mucho para lo que estén listos. Muchas personas toman las prácticas de la meditación o la filosofía de la vida del budismo para mejorar sus vidas sin ser estrictamente budistas aún. Estudios y educación. En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales. Algunas de las universidades más prestigiosas, Oxford, Harvard, Lausanne, tienen sección de estudios de religiones y lenguas orientales con especialidad sobre budismo. Asimismo, en los países donde el budismo representa una mayoría porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicados al estudio y formación del budismo. Fundamentos budistas. Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar estrechamente interrelacionados y contenidos en otros. Por lo que al alcanzar su entendimiento, se necesita una visión holística de su conjunto. Las 4 nobles verdades. Según el budismo, las 4 nobles verdades son: la vida incluye sufrimiento, insatisfacción o descontento. El nacer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la pena es sufrimiento, el contacto con lo desagradable es sufrimiento, la separación de lo que es placentero es sufrimiento. En definitiva, los 5 agregados de la mente y el cuerpo que producen los deseos, corporeidad, sentimiento, percepción, formaciones mentales predispuestas, son los sufrimientos. El origen del sufrimiento: anhelo, deseo, literalmente sed. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos y el placer. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir al sufrimiento. Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de los fenómenos del mundo percibido, los cuales poseen 3 características universales. Adniya, que significa impermanencia. Anitya, impermanencia. Anatman, inexistencia de un ego permanente. Dukkha, sufrimiento, descontento o insatisfacción. ¿Cómo se convierte uno en budista? Para convertirse en budista en el sentido completo, implica comprometerse con las ideas centrales del budismo. Estos son el Buda o el ideal de la iluminación, el Dharma, las enseñanzas y las prácticas más del budismo. El camino budista está abierto a todos por igual: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, gentes de todas nacionalidades, razas y antecedentes.